Que el Señor me los bendiga, queridos hermanos. Un miércoles más aquí en Recuperando la Doctrina. Qué bonito que nos puedas acompañar en el día de hoy y para poder seguir este estudio que hemos estado ya hace unos miércoles empezando y hablando un poquito de esto, las 12 puertas del gobierno de Dios. Y usted va a ver que cada día nos vamos a ir a integrar más y más a lo que es el gobierno de Dios. Y cada vez yo pienso que se va a ir poniendo más y más interesante el tema, porque realmente el Señor, una de las cosas que más quiere es gobernar nuestras vidas. Pero antes de seguir, vamos a hacer una pequeña oración para que el Señor nos ilumine. Amén. Señor, yo te doy gracias y te pido una bendición especial en el día de hoy. Te pido por cada oyente, Señor mío, de que tú seas el que pueda abrir el entendimiento, Señor, y por la misma, que seas tú usando mis labios, Señor mío, para que nada mío salga, sino que salga lo tuyo, lo puro, lo de buen nombre, Señor mío. Yo te doy gracias, Señor, y te pido una bendición especial para este día. Una bendición para mis hermanos, los amigos que nos van a estar escuchando, Señor, que sean los más bendecidos. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Amén, queridos hermanos. Vamos a seguir esto. Y solamente le voy a poner un versículo bíblico que la vez pasada se los puse también para poder retomar el hilo. Y hablamos de un poquito, seguimos la historia un poquito de Jerusalén. No voy a nuevamente indagar en la historia, solamente le quiero recordar que Jerusalén terrenal fue hecha de la Jerusalén celestial. ¿Y por qué hablamos de Jerusalén? Porque Jerusalén tenía algo especial, que eran murallas altas, tenían columnas y también en sí tenían 12 puertas que nos hablan a nosotros sobre su gobierno. Amén. Y ya lo vamos a estar viendo puerta por puerta lo que el Señor nos quiere decir a cada uno de nosotros. Pero veamos esto primero. Apocalipsis capítulo 3, versículo 12. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, el cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Mira, ¿quién es el nombre que el Señor nos da? ¿No? Entonces tenemos que entender que en este momento tú y yo somos una Jerusalén espiritual. Está la Jerusalén terrenal, que está en Israel. Está la Jerusalén espiritual, que eres tú y yo. Pero nosotros peleamos y luchamos, damos la buena batalla de la fe para llegar ¿dónde? A la Jerusalén celestial, hermano. Porque todo lo que fue hecho en la tierra fue visto sobre la Jerusalén celestial. Amén. Ahora, aquí en Apocalipsis capítulo 21, versículo 12, nos da una referencia de cómo era o cómo es la Jerusalén celestial. Y dice, tenía un muro grande y alto con 12 puertas. Y en las puertas 12 ángeles. Y el nombre escritos, que son los 12 tribus de los hijos de Israel. Ahora entienda, hermano, y eso se los dije me parece la vez pasada, tenemos que entender que el ángel quiere decir mensajero. Por lo cual, si cada puerta tiene un ángel, esto nos quiere decir y nos habla a nosotros que cada puerta es un mensaje que Dios quiere hablar con nosotros. Es un mensaje sobre su gobierno. Y esto está hecho, hermano, de lo que era la Jerusalén celestial. Porque aquí dice que era un muro grande y alto, exactamente como era la Jerusalén terrenal, que tenía 12 puertas y era exactamente también que tenía 12 puertas, ¿no? Pero aquí agrega que tiene 12 ángeles. Entonces esto nos habla de mensaje, un mensaje codificado, hermano,
por quererle decir así, algo que se tiene que revelar, manifestar a cada uno de nosotros para que podamos comprender cómo es el gobierno de Dios en nuestra vida. Y aquí quedamos la vez pasada, donde les presenté las 12 puertas ahí de Jerusalén. Y dése cuenta dónde está el templo. El templo está en medio de estas 12 puertas. Está la puerta de la fuente, la puerta de las aguas, la puerta de los caballos, la puerta oriental, la puerta del juicio, la puerta de las ovejas, la puerta del pescado, la puerta de la cárcel, la puerta vieja o la puerta antigua, la puerta de Efraín, la puerta del valle y la puerta del muladar. Entonces hemos comprendido, hermano, que 12 puertas tiene Jerusalén, tanto la celestial como la tenía la terrenal, porque todo lo que nosotros vemos fue hecho de lo que no se ve. Eso lo dice la palabra del Señor. Y la Jerusalén terrenal fue hecha de esa visión sobre la Jerusalén celestial. Y 12 siempre nos va a hablar a nosotros de gobierno. ¿Se acuerda que se lo dije? ¿No? 12 es el número de gobierno. Por eso están los 12 apóstoles, las 12 tribus de Israel. Estaban las 12 columnas del templo, de las 12 columnas del altar que edificó Moisés. Estaban las 12 fuentes del agua de Elim, los 12 cimientos de la Jerusalén celestial, las 12.000 tribus de Apocalipsis, las 12 estrellas de la cabeza de la mujer, también en Apocalipsis, los 12 discípulos, etc. Todo lo que es 12 nos habla bíblicamente de gobierno, lo cual las 12 puertas tienen un mensaje encriptado que nos habla cómo el Señor quiere gobernar y es necesario que Él gobierne nuestras vidas. Entonces la Jerusalén terrenal fue hecha de la Jerusalén celestial. Esto es muy importante que lo entiendan, porque si yo le estoy hablando de las 12 puertas del gobierno de Dios, le estoy hablando de esas 12 puertas celestial. Que dice porque dice la palabra del Señor que uno va a llegar a la Jerusalén celestial, que somos moradoras de Sión, somos moradoras de esa Jerusalén celestial. Pero si no comprendemos el gobierno de esas 12 puertas en nosotros y la puerta es Jesús, entonces muchas cosas pueden fallar y no llegar a esa Jerusalén celestial. Amén. Entonces, vamos a seguir. Deje tomar un poquito de café. Dentro del gobierno de Dios hay dos sistemas. Está el sistema de gracia y está el sistema de gobierno. Y esto es algo que nosotros, seguramente usted lo puede tener claro o medio claro. Ya va a ver por dónde lo llevo. Si vamos a Efesios capítulo 2, versículo 8-9, nos dice así: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Aquí comienza, hermano, el sistema de gracia. El sistema de gracia es que la salvación, tú y yo, no tuvimos que hacer nada para merecerla. Incluso todo lo contrario. No las merecíamos porque éramos pecado, porque tenemos pecado, porque dice la palabra que la paga del pecado es la muerte. Y por cuantos todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios tuvo una idea. Y Él dijo: voy a salvar al hombre. Al que quiere estar conmigo lo voy a salvar. Y Él dijo: por gracia soy salvo. O sea, ¿cuál fue la salvación que Él da? La da no porque las merezcamos, no porque seamos lindos, preciosos, no porque realmente nos portemos bien o porque tengamos una vida tranquila o tengamos una vida en guerra. No, hermano, es por gracia. ¿Y por qué? Para que nadie se gloríe, para que nadie diga: no, yo soy salvo porque yo merezco ser salvo. No, ni tú ni yo merecemos ser salvos, pero a Dios se le aplació salvarte a ti y salvarme a mí. Amén. Entonces, esto es muy importante que lo entendamos.
La gracia de Dios está sobre todas las cosas. La gracia es el favor de Dios. El Señor nos dio un favor de salvarnos a cada uno de nosotros. Y ese sistema nadie lo puede borrar. Ese es el primer sistema implantado en toda la parte de la Biblia. En toda la Biblia uno puede ver este sistema. Ese es un principio divino del Señor que nadie lo puede adulterar. Amén. Por gracia somos salvos. Amén. Si le agrego a la gracia un poquito más para que lo podamos comprender mejor, dice así, Romanos capítulo 3, versículo 20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Mire lo que dice, ¿no? Entonces aquí nos dice primeramente Romanos 3:20 que este sistema de gracia, esta salvación, no es por la ley que nosotros podamos cumplir, porque ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Se le dio leyes, se le dio preceptos, se le dio diferentes tipos de leyes que ellos tenían que cumplir, pero que no pudieron cumplirlas, por lo cual Cristo tuvo que venir y tuvo que cumplir toda la ley en Él. Y ahora nosotros en Él podemos cumplirla, podemos ser salvos, podemos pertenecer a ese favor que Él nos da, hermano. O que a Él, ese es el misterio, hermano. Es un misterio de que Dios se hizo carne, hermano. Habitó entre nosotros para darnos salvación. Entonces, por las obras de la ley, entonces tú no tienes que cumplir ley. Porque sencillamente, hermano, la gracia hace de que ahora nosotros cumplamos la ley mientras el Señor esté con nosotros. ¿Y cómo se va a ir cumpliendo eso en nosotros? ¿Cómo va a ir cambiando la palabra de Dios en nuestro corazón? A través, ahora se le agrega el gobierno de Dios en nuestras vidas. Entonces, para que usted se dé cuenta, no se trata solamente de salvarnos, sino también se trata de que Él tiene que gobernar nuestras vidas. Amén. Y ahí es un proceso a veces duro, es un proceso largo, hermano. Yo pienso que es un proceso de toda la vida, de que nos dejemos gobernar por Él, por voluntad propia. Amén. Romanos 2:11 dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Y esa es la gracia del Señor. Dentro de la gracia del Señor no hay hombre ni mujer, hermano. Ahí todos pertenecemos a la misma gracia del Señor. Ahí nadie es más grande ni nadie es más chico. Ahí nadie es el rey y el otro es el empleado. No, dentro de la gracia del Señor todos somos iguales. Amén. Y eso es precioso, hermano, porque ese es el principio de toda la salvación del ser humano. ¿Sabe? De que cuando nosotros ya llevamos un tiempo dentro del cristianismo, deberíamos siempre tomar en cuenta, hermano, esto, que no hay acepción de personas. Muchas veces el nombre que se nos puede poner, que sea un ministerio, sea un pastor, sea un anciano, etc. Muchas veces el nombre nos hace mal. Pensamos que somos mayores que otros, pero no, hermano. Es el gobierno el que te hace ser mayor, no es la posición. Yo siempre he sabido que primeramente, antes de poder tener un nombre, hermano, tenemos que servir. Primero servicio y después oficio. Pero muchas veces cuando le ponemos más hincapié al oficio ante el servicio, fallamos dentro del gobierno de Dios. Porque no hay acepción de persona. ¿Y por qué fallamos? Porque la gracia de Dios es la base de lo que el Señor quiere gobernar en nuestras vidas. Jamás se nos tiene que olvidar eso. Jamás se nos tiene que olvidar. Es por eso que la palabra incluso nos llega a decir que nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener. Y que tenemos que ver a nuestro hermano, a nuestra hermana, mayores que uno. Eso es importante, hermano. Pero para poder llegar a eso, necesitamos el gobierno de Dios. Quiero llevarlos aquí a Colosenses capítulo 1. Y en el versículo 13, mire lo que nos dice la palabra del Señor. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas
y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Qué le quiero decir con esto? De que hemos salido del reinado de las tinieblas y fuimos trasladados a otro reinado, al reinado de la luz. El reinado o las tinieblas que tienen un rey también, que se llama Satanás y que el Señor lo reprenda, en ese reinado hay leyes. Pero en el reino de Dios también hay leyes, pero gobierno de Dios. Y eso es lo que muchas veces no comprendemos, de que si estamos en el camino de la cristiandad, si estamos en el camino de la salvación, no es para hacer nuestra propia voluntad, sino para hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es una. Y es por eso que es necesario que Él gobierne nuestras vidas. Amén. Lo hemos trasladado. Y entonces en su reino hay leyes, ¿no? Y hay ley. Imagínense, hermano, que en el mismo pueblo de Israel, ¿qué les dio? Les dio leyes, les dio preceptos, les dio diferentes formas liturgias que ellos tenían que regirse para que Dios tuviera un gobierno sobre ellos. Aún así, ellos se apartaron por propia voluntad. Amén. Entonces, Dios quiere que Él gobierne nuestros corazones, siempre y cuando nos dejemos gobernar por Él. Mire, Él quiere la transformación de nuestra alma, siempre y cuando nos dejemos gobernar por Él. Él quiere y Él tiene siempre cosas lindas y buenas para nosotros, siempre y cuando nos dejemos gobernar por Él. La gracia y la salvación está, pero el problema lo tenemos que muchas veces nos cuesta ser gobernados por Él. Amén. Y de eso es lo que recién estamos conversando. Quiero llevarlo a otro texto. Dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces, ¿qué es lo que es mejor, hermano, para el Señor? ¿Sacrificios? No. Fíjese de que el servicio ministerial no está antes que la obediencia. La obediencia a Dios está primero. Si tú quieres servir, primeramente el Señor ¿qué tiene que ver en ti? Tiene que ver obediencia. Obediencia. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Es mejor de cualquier cosa que tú hagas. Ay, que yo me porto bien, que yo oro, que yo ayuno, que yo hago esto, que yo predico, que... Hermano, sacrificios. Pero el Señor no quiere tantos sacrificios. El Señor quiere obediencia, según 1 Samuel 15:22. Porque para Jehová dice que la obediencia de sus palabras son mucho mejor que cualquier sacrificio humano que nosotros podamos hacer. Y que muchas veces esperemos recompensa de los hermanos que nos digan que lo hicimos bien, cuando la recompensa realmente no viene de nosotros, sino viene del Señor. Entonces, tiene que haber obediencia. Eso es lo mejor. Si le agrego a esto un Juan capítulo 14 y en el versículo 23, dice así, Jesús le contestó, el que me ama, obedecerá mis enseñanzas. Mi Padre lo amará y vendré a él y viviremos con él. Santo Dios. Este texto es bien profundo, hermano. Amén. Pero quiero solamente dedicarme a la primera parte de este versículo. Jesús le contestó, el que me ama, obedecerá mis enseñanzas. Mire qué enfático fue él. Entonces, el obedecer a Dios está muy ligado al amor que le tenemos a Él. Si damos vuelta al versículo, entonces el que no lo obedece, no lo ama suficiente. Oh, hermano, ya me puse. Entonces le contestó, el que me ama,
obedecerá. Y fíjese que lo dice en un tiempo futuro. El que me ama obedecerá realmente lo que quiero gobernar en sus vidas. Obedecerá. ¿Por qué necesitamos la obediencia? Porque el gobierno se trata de obediencia. La gracia es gracia, todos iguales delante del Señor, la salvación igual para todos. Amén y gloria a Dios. Pero gobierno se necesita un primer peldaño principal para que pueda haber gobierno. ¿Y qué es lo que es? Obediencia. Si no hay obediencia, no hay gobierno. Amén. Ahora, si tú obedeces las enseñanzas, es porque lo amas. Y mire lo que pasa. Mi Padre lo amará. O sea que no te le ama solamente el Señor, sino te ama el Espíritu Santo, te ama el Padre. Vendré a Él y viviremos con Él. Dice, imagínense. Esta es la versión Palabra de Dios para todos. Entonces, aquí ya hay cosas mucho más profundas, pero no me voy a meter tanto en eso, sino es importante que cuando hablemos de gobierno, siempre nosotros tenemos que tener en cuenta la obediencia a su palabra. No porque yo lo diga, hermano, sino porque lo dice aquí la palabra del Señor. Entonces, el gobierno de Dios tiene enseñanzas que para que sean obedecidas. Y dependiendo si las obedecemos o no, ¿será también nuestro galardón o será también nuestra pérdida de galardón? Mire, ¿cuál es el mayor galardón que uno puede obtener? Piénsenlo un poco. Los hermanos de la iglesia, yo se los he dicho, el mayor galardón es llegar a ser novia de Cristo. Porque ser novia de Cristo no es un estado, sino es un galardón, ¿no?, de entereza, de obediencia y de dejarte gobernar por Él. Si quieres ser novia. Entonces, ¿por qué nos dejamos gobernar por Él? Porque, hermano, amamos a Dios. Yo me dejo gobernar porque yo amo a Dios. Yo peleo, lucho porque amo a Dios. Yo me esfuerzo porque amo a Dios. Y yo lo obedezco porque yo amo a Dios. Y fíjese que no quiere de que hay muchas cosas que obedezco, pero en otras cosas me cuesta obedecer y ahí me tengo que esforzar también. Si nada es infalible aquí, hermano, ni el pastor ni el más grande, todos tenemos que aprender a ser gobernados por Dios, hermano. Porque si usted como oveja el Señor le pide, imagínese lo que nos piden a los ministros, lo que el Señor nos pide, porque vamos a ir subiendo. Si tú subes de nivel, entonces el compromiso de obediencia y del gobierno de Dios en tu vida también va a ser mayor. Amén. Entonces es muy importante que dejarnos gobernar por Dios. Todo lo que haces repercute o para bien o para mal, dependiendo de la obediencia que tú le tengas a las enseñanzas y a la palabra del Señor. Amén. Pero quiero darles un ejemplo también de estos dos sistemas. Sistema de gracia y sistema de gobierno. Y mire, lo vamos a ver de esta forma, para que me lo pueda comprender aún mejor. Dice en Génesis capítulo 3, y en el versículo 21, lo voy a leer primero y después lo vamos a explicar. Y Jehová Dios hizo al hombre hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Aquí fue el momento donde los primeros padres, podría decir Adán y Eva, Eva se pasó a llamar después del pecado, pecaron, entonces el Señor, se vieron desnudos, la vergüenza de la desnudez de su pecado. Entonces el Señor dice que el mismo Dios, ni siquiera fueron ellos, el mismo Dios les hizo túnicas de pieles y los vistió. Ok, vamos a Génesis capítulo 3, versículo 24 ahora. Dice así: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Ok. La túnica de piel, hermano, era la dulce prenda de la gracia. Dios no los destruyó por su pecado.
sino que los salvó, la gracia los vistió. La gracia de Dios los vistió de pieles. Pero también los echó del huerto. O sea que la espada encendida, esto da una insignia de gobierno. Adán fue objeto de estos dos principios, hermano. Primero, el Señor los vistió, los salvó, pero no por eso los dejó en el huerto. Los echó del huerto porque tenerlos en el huerto sería de que el pecado, ellos al comer del árbol de la vida, iba a perpetuar el pecado. Entonces los echó y puso querubines para que no entraran nuevamente ahí, porque el gobierno de Dios, hermano, tiene en nosotros consecuencias. El Señor los salvó, sí, pero la desobediencia que ellos hicieron también pasó de que fueron echados de ese paraíso, porque ahí estaba el gobierno de Dios también. Entonces, cuando se contempla la túnica de piel, se podía pensar que era la gracia divina que estaba sobre ellos. Es como que Dios proveyó un manto, hermano, para cubrir su desnudez, para cubrir su pecado, pero la espada, cuando uno mira la espada, nos viene a la mente firme el resuelto gobierno de Dios. Entonces, hoy el gobierno de Dios es necesario, porque somos seres pecadores, estamos fuera del huerto y el Señor nos quiere volver al huerto, pero no nos puede volver pecadores, sino nos puede volver solamente cuando hay gobierno de Dios en nuestras vidas, cuando hay obediencia y no desobediencia. Amén. Entonces el gobierno de Dios está implícito en toda la Escritura. El solo hecho que Dios le haya dado leyes, preceptos, 613 me parece que eran preceptos, estatutos, y que para que el pueblo lo cumpliera, entonces ya me está hablando eso de gobierno. Amén. Entonces, claro, el Señor nos viste de su gracia, nos viste, nos da un manto nuevo. El Señor, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero no todo queda ahí, sino que el gobierno es necesario para que nos volvamos nuevamente a ese huerto y que el pecado se perpetúe. Entonces, los querubines con espada era para proteger el gobierno de Dios. Santo Dios. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Quiero darle más ejemplos sobre estos dos sistemas de gracia y de gobierno. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. ¡Wow! Aquí me voy a meter en problemas. Esto es gobierno de Dios. Aquí, dentro de la gracia, hombre y mujer son iguales, pero eso es para todos igual. Pero dentro del gobierno somos diferentes. Y es aquí el gran problema muchas veces de la humanidad, donde queremos ser más de lo que se nos ha permitido. Ahora, dice, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Entonces, y por ahí se empieza. Si Cristo no es la cabeza del varón, entonces ese varón ya no es cabeza. Y el varón es la cabeza de la mujer. Si su varón, querida hermana, es cristiano y sigue las cosas del Señor, entonces usted tiene que estar bajo él. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y Dios es la cabeza de Cristo. Imagínense, si ellos tienen el gobierno de una manera totalmente bien, porque incluso dice Dios la cabeza de Cristo, pero ¿acaso Cristo, Dios y Jehová no son lo mismo? Sí, amén. ¿Acaso Padre, Hijo y Espíritu Santo no son lo mismo? Sí, amén. Pero está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Hay un orden en todas las cosas y el orden lo da el gobierno de Dios. Entonces el gobierno de Dios, fíjese que aquí Pablo, incluso este texto que usted está leyendo acá, Pablo empieza a hablar sobre el velo de la mujer.
Si usted se ha dado cuenta en esta iglesia, en las damas, las hermanas usan un velo. Pero no es por algo rutinario, o no es por algo antiguo, o no es por una religiosidad que lo usan, no, hermano, no estamos para eso. O por una cultura que vino de los tiempos antiguos. No, hermano. Es que aquí hay secretos, hermano, y secretos de gobierno de Dios. Porque incluso Pablo llegó a decir que se tenía que usar por causa de los ángeles. Y ahí ya meterse al gobierno, cómo se gobiernan los ángeles, el respeto que ellos tienen cuando son de diferentes formas. Miguel, incluso, que era un arcángel, dice que no quiso referirse en contra de Satanás. Solamente le dijo que Dios te reprenda. ¿Por qué? Porque ellos respetan el gobierno de cada uno. Wow, hermano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Gobierno. Gobierno, en nuestras palabras, es la obediencia a Dios, y por causa, él dijo, de los ángeles, por causa de obedecer. Claro, de ahí tendríamos que explicar muchas cosas. Pero el velo, hermano, quiero decirle, no es una doctrina de salvación. No. Si es la gracia de Dios que nos salva a todos, con velo o sin velo. Eso no es problema. Pero sí es una doctrina de gobierno. Amén. Que tiene que ser estudiada, obedecida o revelada. Amén. Mientras no sea eso, no se haga problema. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Qué necesidad de gobierno tenemos hoy día? Ahora quiero que usted entienda lo siguiente. La necesidad del día de hoy es de que muchas veces el cristiano hace lo que quiere sin tener en cuenta que bíblicamente, enfáticamente, el gobierno de Dios está en todas partes de la Biblia. Entonces, le quiero preguntar, ¿qué fue que arrolló totalmente Jerusalén en sus puertas? Fue el imperio de Babilonia. ¿Se acuerda que lo vimos? Pero Babilonia también existe en Apocalipsis, no como reino, sino como espíritu babilónico. Entonces quiero llevarlo a eso, hermanos, porque usted tiene que saber por qué incluso decía Pablo de que ella, la identidad femenina, tiene que tener velo, porque tiene que mostrar gobierno ante el Señor. Es porque, hermano, hay entidades femeninas que están en toda la Biblia y que son las que se han estado contra el gobierno de Dios. Una de esas es Jezabel. Jezabel, que aparece tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Otra entidad femenina es Babilonia, que aparece tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Otra identidad es Lilith, que aparece tanto en el Antiguo Testamento y se pronuncia también en el Nuevo Testamento. Entonces, hermano, cuando Dios ve esto, vio que una identidad, una entidad femenina es la que se quiere alzar, la que se quiere subir. Y no estoy diciendo porque usted es mujer, no, estoy diciendo la entidad, el espíritu en sí. Porque la iglesia, ¿qué es lo que es, hermano? También es una identidad femenina. Es una entidad femenina, perdón. Pero en esa entidad hay hombres y mujeres, hermano. ¿Y por qué tiene que tener una entidad? Sí, porque el Señor le ha dado una nueva oportunidad, hermano, a nosotros como iglesia, como entidad ante el Señor, de una nueva oportunidad de gobierno que Él quiere hacer en nuestras vidas. Amén. Se lo dejo ahí. No voy a profundizar mucho ese tema porque no es el tema. Amén. Pero quiero llevarlo a este texto. Apocalipsis capítulo 18, versículos 2 y 3. Y dice así: y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia. Y esto en Apocalipsis, Nuevo Testamento. Y se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Entonces vaya entendiendo esta entidad, Babilonia.
Babilonia, acuérdese, como reinado, fue quien destruyó Jerusalén y sus puertas. En otras palabras, fue quien destruyó Jerusalén y el gobierno que Dios quería con su pueblo. ¿Se acuerdan cuando les dije que el Señor, cuando llegó a Israel, dijo: Jerusalén, Jerusalén, cuánto tiempo he querido juntarlos como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Espero, hermano, que nosotros queramos. Amén. Pero esta entidad sigue viva. El reinado destruyó y la entidad Babilonia también quiere seguir destruyendo el gobierno de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque lo dice Apocalipsis también. Apocalipsis capítulo 18, versículos 4 y 5. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis partes de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Entonces Babilonia destruyó las puertas de Jerusalén terrenal, destruyó el gobierno de Dios sobre el pueblo de Israel. Y el pueblo pecó, se mezcló con las maldades de Babilonia. Y el espíritu Babilonia hoy día también quiere hacer lo mismo con este pueblo del Señor, contigo, conmigo, que somos la iglesia del Señor. Quiere destruir nuestras puertas, quiere destruir el gobierno de Dios que quiere en nuestras vidas. Quiere destruir nuestras vidas espiritualmente, hermano, porque usted puede seguir incluso creyendo salvo, pero si no hay gobierno, hermano, vamos a ir a parar al periodo de la gran tribulación. Así de simple. Entonces se nos insta, porque dice: salid de ella, pueblo mío. ¿Y por qué el Señor lo dice? Porque Él ve mucho pueblo de Dios hoy día que está cautivo en Babilonia, que está cautivo con el espíritu babilónico, que está cautivo. ¿Y qué hace el espíritu babilónico? Lo mismo que hizo terrenalmente el reinado de Babilonia. Destruyó las puertas, destruyó el gobierno. Y es justamente lo que quiere hacer Babilonia con nosotros, es destruir, desarrollar, sacar el gobierno de Dios de nuestras vidas. Puede ser que no saque tu salvación, pero sí saca el gobierno de Dios. Saca el galardón que Dios te quiere dar. Entonces esto es muy importante, porque es completamente profético, escatológico, lo que hoy día yo le estoy hablando. Entonces, la pregunta: ¿qué puertas están destruidas en nosotros? ¿Cuáles son las puertas que se han destrozado dentro de ese gobierno? ¿Cuáles son las puertas que este espíritu babilónico ha destruido en nuestras vidas? ¿Qué parte del gobierno de Dios ha destruido en nuestras vidas? Y eso, hermano, es lo que quiero ver con ustedes en todos estos miércoles, hermano. El gobierno de Dios, las puertas del gobierno de Dios. Entonces, ya, miren, me quedan 20 minutos. Vamos a empezar con la primera puerta. Y esto usted lo puede ver en Nehemías, que construyó muros y puertas en los tiempos angustiosos. ¿Amén? Y es justamente, hermano, es increíble, y a mí me impresiona, hermano, que dice que ellos construyeron en tiempos angustiosos. Y hoy, hermano, también se construye el gobierno en tiempos angustiosos. Porque hay malhechores, hay espíritus, hay huestes, hay potestades, hay gobernadores, hay principados que no quieren que Dios gobierne tu vida. Pero vamos a lo primero. La primera puerta. La puerta de las ovejas. La primera puerta, hermano, en ser restaurada fue la puerta de las ovejas. Y quiero que, antes de leerlo, quiero que me escuche algo. Y aquí ya me voy a ir más lento
pero seguro. La primera puerta que Nehemías reconstruyó en los tiempos angustiosos fue la puerta de las ovejas. Como primera puerta, a nosotros se nos tiene que decir y nos tiene que avisar que es la puerta principal. Y todo lo que es primero es principal. De ahí viene la palabra principado. Primero, principal, primero en todo. Entonces, todo lo que es primero en la Biblia es algo principal, hermano. La puerta de las ovejas fue la primera puerta reconstruida por Nehemías, por lo cual es el primer gobierno que tiene que estar en nuestras vidas. Es lo principal que tiene que gobernar nuestras vidas, es a través de la puerta de las ovejas. Pero leámoslo. Nehemías capítulo 3, versículo 1. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Hanael. Entonces, hermano, esta primera puerta es una puerta principal. Y esta puerta servía porque por ahí pasaban las ovejas para el sacrificio, hermano. Por ahí pasaban todas las ovejas y los carneros que cruzaban y no eran para el hombre, eran ovejas para el Señor. Eran las primicias del Señor. No eran para los hombres, no eran para que el hombre comiera, era para que se hicieran los sacrificios al Señor. O sea, ser oveja de Dios, en otras palabras, ser oveja de Dios, ya que tú eres oveja del Señor, te hace ser perteneciente a Él. Tú perteneces al Señor. Por esa puerta solamente pasaban las ovejas principales, solamente para los sacrificios, solamente eran ovejas del Señor. Quien pasa por la puerta de las ovejas, Dios dice, esos son míos, esos son mis primicias. Eso porque la oveja, hermano, todas eran vistas. Todas no tenían que tener defecto, tenían que ser perfectas, tenían que ser jóvenes, tenían que ser, hermano, pasaban por diferentes etapas para ver, porque tenían que ser perfectas. Y hermano, ¿sabe lo que esto nos está diciendo eso? Que cuando tú pasas por la puerta de las ovejas, el Señor ve y quiere perfeccionar nuestras vidas. ¿Y cómo la va a perfeccionar? A través de que Él gobierne nuestras vidas. Esa es la perfección. En otras palabras, para que me lo entiendan, estas ovejas que pasaban por ahí eran solamente para el servicio de Dios solamente y nada más. Las ovejas tenían que pertenecer a Dios. Tienen que ser gobernadas por Dios. De lo contrario, solamente seríamos una cabra. ¿Se acuerdan una vez que hablé sobre las cabras, que eran especiales, que se iban a los montes y no querían obedecer? Entonces, punto 1. Miren, me parece que tengo 8 puntos sobre esta puerta. Pero punto 1. La puerta de las ovejas te da identidad a quien perteneces. Eso como punto. Esto yo le quiero dejar hoy día como punto 1 y quiero que lo recuerde. Ya que las ovejas que pasaban por ahí pertenecían solamente al Señor, entonces las ovejas, cuando tú pasas por ese gobierno de Dios, Él te da identidad a quien pertenece. Es por eso que dice la palabra que nos dio potestad, poder de ser llamados hijos de Dios. Entonces tienes identidad. Tienes identidad. Ay, pero que yo no sé cómo, cuándo. No tienes identidad. Eres hijo e hija de Dios. Amén. Pero no es solamente eso, hermano. Hay muchas otras cosas. Incluso en Filipenses 1:6 llega a decir, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y quiero que me escuche bien. Siempre el Señor
va a querer perfeccionarnos. Y usted puede decir, bueno, el Señor me va a perfeccionar porque eso es lo que dice la palabra en Filipenses 1:6. Sí, pero aquí dice hasta el día del Señor. Hay un tiempo cronológico hasta el día del Señor. ¿Y cuándo es el día del Señor? El día del Señor se le dice también a la gran tribulación. Claro, Dios quiere perfeccionarte, pero si no lo quieres tú hacer por tu propia voluntad dentro de la gracia del Señor, el Señor lo va a hacer igual, pero dentro de una gran tribulación. Si no lo quiere hacer en gracia, lo va a hacer en fuego. Pero perfeccionado, vas a ser igual, porque nadie entra nuevamente al huerto del Señor sin ser perfeccionado. Por eso fueron echados. Entonces, hermano, aquí hay cosas que conversar. Y hay cosas importantes, hermano, que conversar. Entonces, punto 1. Tú tienes identidad con el Señor porque perteneces a las ovejas del Señor. Amén. Ok, vamos al siguiente punto en estos 13 minutos que me quedan. Dice así. Juan capítulo 10, versículo 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Se lo pongo en otra versión, nueva versión al día, y dice así. Jesús dijo, es verdad que para entrar al redil de las ovejas hay que entrar por la puerta, porque el que salta por otro lado es ladrón y un bandido. Un bandido, hermano. Ay, hermano. Aquí ya me voy a poner un poquito más serio. Y mi afán no es ponerle a usted ninguna llaga en la herida. No. Yo soy pastor y cuido a las ovejas. Y mi afán es de que ellas puedan ser gobernadas por el Señor. Yo no soy dueño de las ovejas. El Señor es el dueño de las ovejas. El pastor está para guiarlas, apacentarlas y para que puedan ser gobernadas, para que puedan aprender a ser gobernadas por Dios. Pero muchas cosas a veces fallan. Y en esta falla, hermano, es porque no hemos entendido el gobierno que Dios quiere que nuestras vidas se rijan. Las ovejas, hermano, dicen de que tienen una visión de máximo 3 metros. No es un animal veloz, para nada, así que fácilmente un lobo la puede alcanzar. No tiene un gran rugido para espantar al que se le acerca, tampoco. Tampoco tiene garras que puedan amenazar a alguien como un león o como un tigre, tampoco. Y menos tiene colmillos, hermano. No tiene colmillos, o sea que la oveja es como que es el animal más indefenso que pisa la tierra. No tiene lo suficiente para poderse defender. Las ovejas incluso no saben estar solas. Tienen siempre la necesidad del pastor que les da esa seguridad a ellas. Las ovejas es el animal de un sacrificio continuo, hermano. Es por eso que las ovejas servían para el sacrificio. Quizás por eso Jesús busca a las ovejas. Busca elegir a sus ovejas, a los suyos, para encargarle una misión. Para que la oveja, lo que menos sirve, Dios lo usa muchas veces para hacerla grande, hermano. Ahora, pero les tengo que decir algo. Y quiero que me escuchen muy bien. Aquí en la palabra del Señor que leímos, no dice solamente que hay que ser oveja, sino dice que tenemos que pasar al redil de las ovejas. La oveja no puede bajo ningún motivo estar sola.
no se puede regir sola. Esto quiere decir que si tú no tienes iglesia o no tienes un pastor que te pueda dirigir, si piensas que puedes perfeccionarte de una manera personal, déjame decirte que estás equivocado. ¿Por qué? Porque el Señor tiene redil y no tiene solamente ovejas. Y el redil de las ovejas está dentro de la constitución que Él mismo constituyó. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Él tuvo una construcción de iglesias donde iban a tener un redil de ovejas, un redil de hermanos, para que puedan ser perfeccionados, guiados por el pastor. Entonces, una oveja sola, sin redil, solamente es una oveja perdida. Pero si sigues ahí, puedes llegar a ser una oveja descarriada. Entonces ya no es una oveja, porque todos tenemos que pertenecer a un redil. Una oveja en lo natural, hermano, necesita su redil. Si tú dejas sola una oveja, una de estas ovejitas, dice que la oveja cuando está sola y no encuentra a nadie, empieza a caminar en círculos. Y va comiendo lo que va pillando en el círculo. Pero cuando ya se le acaba la comida, porque no va más allá, no tiene esa visión de ir más allá, sino que se envuelve en su propio círculo. Dice que la oveja se sienta y espera su muerte. Una oveja sola no permanece, querido hermano. Por eso se los quiero leer de nuevo. De cierto os digo, y esto lo dijo Jesús, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas. Entonces, redil de las ovejas. No está diciendo el que entra por la puerta de las ovejas, sino que el que entra por la puerta en el redil de las ovejas. Sino que sube por otra parte es ladrón y salteador. Entonces nosotros, hermanos, esto tenemos que tomarlo, pero muy serio. Y no quiero ser de aquellos que andan apuntando. No, hermano, yo se lo estoy diciendo de una forma sincera. Yo solamente le estoy hablando de la palabra del Señor. Y si el Señor me mandó a hablar de esto, que incluso a lo mejor para un pastor es un poquito, ¿qué voy a estar diciendo esto? ¿Sabe por qué? El Señor está a las puertas. Y el Señor viene a buscar sus ovejas de redil. Entonces, como punto 2, el gobierno de Dios se enseña dentro de la comunidad de una iglesia, dentro de la comunidad de un redil. El gobierno de Dios no se enseña afuera, no se enseña fuera de un redil. Nadie puede crecer, nadie puede perfeccionarse fuera de redil. Todos nos perfeccionamos cuando estamos dentro de un redil, dentro de una hermandad, dentro de la institución de la iglesia que Él formó, dentro de un pastor, dentro de esa iglesia, para poder ser guiados. Entonces, esta primera puerta, muchas veces, muchos hermanos la tienen destrozada. Y usted me puede decir, ay, pero que me la destrozaron. Sí, hermano, puede ser. Puede ser. Pero como oveja tú tienes una responsabilidad. No te estoy diciendo que vengas a mi iglesia. Te estoy diciendo que busques un redil donde haya un buen pastor, donde realmente te enseñen la palabra. Porque, hermano, muchos pueden decir, no importa la iglesia que vayas, pero sí importa. Importa porque es necesario que te enseñen la verdad y no la mentira. Amén. Entonces es muy importante, hermano, como punto 2, el gobierno de Dios se enseña dentro de la comunidad de una iglesia y jamás fuera de ella. Él dijo, bienvenidos a la puerta del redil de las ovejas. Entonces, ¿perteneces tú a un redil?
¿O estás todavía afuera? Entra al redil. Entra y déjate gobernar, no por el pastor no gobierna a nadie. Déjate gobernar por el Señor. Amén. Por el Señor. Eso es importante. Mire, ¿sabe quién te tiene que gobernar a ti? La palabra del Señor. Eso es lo que nos tiene que gobernar, tanto a mí como a usted. Es la palabra del Señor que nos tiene que gobernar. Pero no saquemos palabras fuera del contexto. No sacamos textos fuera del contexto, sino que seamos sabios en poder entender todo el consejo de Dios para que el gobierno de Dios sea una realidad y no sean solamente palabras que la podamos hablar, pero que no haya una realidad de gobierno en nuestras vidas. Yo pienso que hemos llegado al tiempo, queridos hermanos, de la venida de Cristo, a la generación de la venida de Cristo, donde necesitamos un verdadero gobierno de Dios. Si tú no te dejas gobernar dentro del redil, entonces, hermano, no estamos preparados. Puedes ser salvo, no te digo que vas a perder la salvación, no te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que puedes perder ese galardón de ser parte de los que parten en el rapto de la iglesia. Dios jamás se salta sus principios, hermano. Jamás se los salta. Sus principios son estables y Él jamás se salta su propia palabra. Así que ya en estos 2 minutos que me quedan, vamos a dejarlo hasta ahí y vamos a seguir el próximo miércoles hablando de la puerta de las ovejas, porque esto tiene una cantidad enorme de puntos. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle que el Señor nos haya abierto un poco el entendimiento y que podamos hablar con el Señor y con nosotros mismos para que seamos sinceros con nosotros mismos y que el Señor empiece a gobernar nuestras vidas. Señor, yo te doy gracias en este momento y te pido, Señor, tu bendición sobre esta palabra. Te pido, Señor, que tú nos has invitado a entrar por la puerta que es Jesús, pero no has invitado a entrar al redil de las ovejas. Que seamos parte de esas ovejas, que seamos parte de ese redil, que aprendamos, Señor Santo, dentro de ese redil a que tú gobiernes nuestras vidas. Yo te doy gracias, bendícenos, Señor, a cada uno y te pido, Señor mío, de que seas tú con cada uno de nosotros. Esta es palabra tuya, Señor, y te pido que sea buen recibida con un corazón sincero, en paz y apacible. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga, queridos hermanos, y nos estamos viendo este próximo miércoles, siguiendo con esto tan importante, la puerta principal, la puerta de las ovejas. Nos estamos viendo. Que el Señor me lo bendiga.